Momento. A ver si ahora quiere arrancar. Bueno. ¿A dónde está la pantalla? Acá. Bien. Un poco de recapitulación, estuvimos viendo cómo el concepto de Estado moderno, como así también el concepto de democracia, pueden llegar a ser o no universales y qué tan universales en realidad son. Un poco también hicimos una crítica a la forma en la que se retrata la historia, no solamente de una manera lineal, en la cual se sigue como un modelo de Estado o un modelo de civilización inclusive, que tiene un fuerte sesgo occidental, eurocéntrico. Y también, bueno, vimos cómo el concepto de Estado moderno, de Estado-nación, toma componentes particulares en distintas regiones del mundo, lo que hace que la resolución de ciertos conflictos, como también la emergencia de esos conflictos, tengan una particularidad y una complejidad específica. En este sentido, vemos y hemos visto que en razón a la identidad de Rusia en sus distintas etapas históricas, ya sea como la madre Rusia, ya sea como la madre de Rusia, digamos, del Imperio zarista, como también durante su época soviética, hace que su arraigo y el tipo de vinculación con ciertas esferas que sea justamente un factor a tener en cuenta y que en la modernidad toma nuevas características. Bien, de esta forma hemos visto que en esta construcción de identidades en el sentido moderno, esta cuestión de la gran Rusia y la gran madre Rusia hace que las fronteras de lo nacional muchas veces vayan más allá de la frontera política de un Estado. Entonces, de esta forma, un poco hago un breve preludio a esta región que es el Cáucaso. Acá vemos Ucrania, de la cual ya estuvimos hablando, y esto nos permite hacernos unas preguntas. O sea, para los rusos, la región del Cáucaso es Transcaucasia, lo que refiere un poco a su ubicación geográfica y el tipo de, se la ve como un paso a, es como que no es Europa, tampoco es Asia, y esa fractura la vamos a ver tanto en el norte del Cáucaso como en el sur del Cáucaso, lo que hace justamente que haya ciertas fracturas que la misma geografía aportan en esta región, pero también hay algunas fracturas que no son geográficas, como dice Thomas de Waal, quien es el autor, digamos, en el cual he basado un poco esta introducción. Los países principalmente de Cáucaso Sur, lo que vemos en pantalla, aquí es lo que se conoce como, bueno, tenemos el Gran Cáucaso, la cordillera del Gran Cáucaso y el Pequeño Cáucaso, y es lo que divide, ¿sí?, el Cáucaso Sur del Cáucaso Norte. Perdón, esta vez, lo marqué mal. Vemos entonces una presencia de distintas etnias, las cuales las mayoritarias son tres, que es la azerí, la armenia y... disculpen, se me fue la... ay, si me pueden ayudar, estoy dando acceso a la gente. Puse creo que a Diego Villón también de Cojos. Si entra más gente, por favor, si le podés dar acceso, porque se me está complicando un poquito. Bien. Como les mencionaba, hay distintas etnias. Tenemos los georgianos, los armenios y los azerbaiyanos, pero también tenemos los osetios, los abjasios, los kurdos musulmanes, los lesguinos y demás. Entonces,
hay una cuestión con la etnia, el idioma y los dialectos, y esto hace que la construcción del sentido de nación esté atomizado en los distintos estados. O sea que la cuestión de la construcción identitaria o de nación no solamente que traspasa los bordes legales de un estado, las fronteras, sino muchas veces que sectoriza o muchas veces, no sé bien qué palabra usar para explicarlo, o se condensa, digamos, en una. El Cáucaso, sobre todo, es una región en la que vamos a ver que históricamente hubo muchos movimientos migratorios, diásporas, lo que hizo, digamos, que el arraigo histórico, cultural, identitario, vaya, digamos, variando y sea una mezcla muy interesante y al mismo tiempo compleja. Una de las cosas que se pregunta, digamos, y que al mismo tiempo no termina de responder Tomás de Waal, es justamente el tema de las fronteras. Y él va a decir que principalmente el conflicto de Nagorno-Karabaj, que es, digamos, uno de los más candentes dentro de otros conflictos que también surgen en la región, como el de Osetia del Sur, que lo considera como el más pequeño en ese sentido, o el de Abjasia, va a tener una particularidad porque se va a ir gestando desde antes, y sobre todo una vez que la Unión Soviética implosiona, es ahí, digamos, donde esas tensiones que se venían viendo terminan de desembocar. Muchos hablan como de una crónica anunciada de que se venía el conflicto. Y hay en ese marco ciertas fracturas de las cuales habla Tomás de Waal. Los países de Cáucaso Sur entonces siempre fueron como las tierras intermedias, tanto para arriba, donde vamos con algunas regiones de Rusia, como por ejemplo también, y a los costados con Europa Oriental, que vivimos Ucrania, y tenemos, digamos, toda esa parte también hoy en día en conflicto, pero al mismo tiempo, bueno, con Dagestán, Rusia, y si vamos para abajo con Irán, con Turquía, y empezamos a vincularnos más con los países árabes musulmanes. Entonces, habla que hay fracturas entre el cristianismo y el islam, tanto dentro como fuera, como interestatalmente, y también entre lo que es la democracia y la dictadura. La define como una zona sísmica a nivel geopolítico, y dice que justamente el conflicto de 2008 de Osetia del Sur fue una prueba de cómo toda política local, digamos, o algo que empezó, digamos, de Osetia del Sur eran creo que 50.000 habitantes, y al pedir, digamos, cierto tipo de auxilio en relación a la autonomía que estaban buscando, terminaron pidiendo auxilio a Rusia y terminó derivando en este conflicto y en estas nuevas fracturas que Rusia dialécticamente llama Occidente contra Oriente, ¿no? Entonces muestra que toda política, que si bien es local, tiene una interdimensionalidad que va más allá de lo local, y también en esa parte de lo local juega un rol muy importante cómo se construye la concepción de lo local. Bueno, a ver qué, no se está cambiando la presentación. Gracias por Disculpe, avisar. licenciada. Me Sí, acaban de comentar justo que la presentación no se estaba cambiando. denme un segundo. Ahí voy a probar. Sí, no sé por qué sucede esto. Un segundo. Hoy no tengo suerte con la tecnología. ¿Viste cuando te levantas cruzado? A ver, ahí, ¿sí pueden ver? Ahora sí. Al fin, bien. Vuelvo entonces un poquito para que vayan viendo lo que estuve diciendo, pobre. Bueno, acá estaba el mapa y les hablaba del tema de los límites. Los primeros son los geográficos que tienen que ver con la cordillera, con el mar Caspio, el mar Negro también, bueno, y como les mencionaba, bueno, estas fronteras que no están limitadas porque no sabemos, algunos autores lo definen dentro de Europa a países como Georgia, por ejemplo, y otros dentro de Asia,
a la parte más de Azerbaiyán, pero lo cierto es que no hay un consenso, digamos, en razón de ello. De igual manera, quizás después Fernando él va a hacer el abordaje directamente con los mapas, así que no quiero detenerme mucho acá. Acá está un poco lo que les comentaba de esta construcción, digamos, de lo local y cómo el sentido identitario tiene un fuerte carácter étnico, histórico, y toma también una dimensión geopolítica en razón de el sentido de pertenencia a cierto territorio, a cierta cuestión, y cómo en la modernidad se ven estas fracturas, ¿no? Entre el cristianismo y el islam, democracia y dictadura. Por eso se le denomina como tierras intermedias, porque no son ni una ni otra y se ven constantemente estas fracturas. Como les comentaba, un poco, si bien viene desde antes, y no es que siempre se llevaron mal, o sea, no es que Armenia y Azerbaiyán, que son los países que están actualmente en disputa por Nagorno-Karabaj o la República de Artsaj, que ahí también, como lo mencionamos o como lo decimos, también implica un posicionamiento o un reconocimiento también internacional, que es lo que no posee la República de Artsaj actualmente. Pero bueno, voy a ver primero el mensajito porque no sé qué mandar. No vemos el mapa. Ay, ¿por qué me hace esto? Disculpen un segundo. Ahora ven. No, licenciada, no se ve el mapa. Se ha quedado en la PPT donde menciona lo sucedido el 20 de febrero de 1988. No sé por qué me hace esto. Ok. Es la primera vez que me pasa de tantas veces que compartí. A ver acá. A mí me muestra el mapa, pero ustedes no. Ahora sí. No sé qué pasa entonces. A ver ahí. Bueno, a ver ahí, veamos ahí. Entonces, el tema de las fronteras, por ejemplo, si bien era una parte periférica de la famosa ruta de la seda, no es que formaba parte de la ruta de la seda, pero había como una mini o una especie de ruta de la seda según Tomás de Waal, que pasaba por ciudades de Bakú, Derben y Tiflis, que, bueno, de Dagestán, ahora lo que se conoce como la región de Dagestán, en Rusia, Bakú, que sería Azerbaiyán, y lo cierto, digamos, es que hubo, digamos, comercio, hubo convivencia de religiones, etnias distintas, y es con el tema de la modernidad que empiezan a aflorar como componente adicional en los conflictos la parte nacionalista. No es que antes no había, sino que con la modernidad toma un color distinto. Bueno, después se hablan de otras fronteras, se habla también de una subregión o un área como sería la Anatolia Central o Armenia Occidental, que está más definida sobre todo por la historia y menos por lo que sería la geografía natural, y esto muestra un poco cómo fue cambiando también el mapa. O sea, los bordes, los límites se fueron dibujando y desdibujando con el pasar del tiempo, y esto también hace que ciertas reivindicaciones o reclamos que tienen actualmente los países en conflicto o comunidades que están en conflicto, sea, digamos, tonalidades grises. Un poco es muy similar, análogamente hablando, a la situación que sucede con Israel y Palestina. ¿Sí? Bueno. De esta forma se podría argumentar un poco que las entidades nacionales sólidas, como tal, en razón de la modernidad, comenzaron a surgir en el Cáucaso Sur a través de la era soviética o mediante la era soviética. Y sucedieron muchas, o sea, lo que vamos a ver a lo largo de la historia del Cáucaso, que a mí también me sorprendió muchísimo, es la cantidad de diásporas, migraciones. Ahora yo cambié de slide, ¿lo están viendo? Sí. Genial. Diásporas, migraciones, pero también conflictos particulares. Y bueno, un poco de antesala al conflicto de Nagorno-Karabaj, vamos a tener lo que se conoce como el Sumgate Pogrom,
que fue una masacre que en el marco de ciertas tensiones que ya había entre Azerbaiyán y Armenia, después de haber buscado la vía más, no quiero decir, no sería diplomática, pero sería más institucional, en la que Armenia, en conjunto con los armenios de Nagorno-Karabaj, habían solicitado a la Unión Soviética y habían hecho una votación y habían, digamos, empezado cierto proceso en el cual la Unión Soviética se vio en un dilema y al mismo tiempo paralizada, digamos, postergó esta cuestión que quizás podría haberse resuelto de otra manera, lo que hizo que queden las cosas tal cual como estaban, siendo Nagorno-Karabaj parte de la estructura jurídica, administrativa, como parte de la Unión Soviética de Azerbaiyán. Y esto, digamos, fue generando ciertas tensiones. Esta masacre que hizo que se genere una de las más grandes diásporas, pero al mismo tiempo más grandes exterminios, digamos, étnicos, tiene una particularidad que es que, no sé cómo explicarlo, pero Sumgay vendría a ser como un distrito dentro de Bakú, en el cual había mayoría, digamos, étnica armenia, como que estaban un poco segregados territorialmente en donde vivían. Y bueno, eran azerís que estaban con mucha bronca y salían y mataban a quien se encontraban, no importa si era hombre, si era mujer, si era niño, si era adulto. Entonces, bueno, esto fue como una de las principales antesalas y una de las cosas que Armenia recuerda con mucha, digamos, con mucha actualidad en un sentido, lo tiene muy presente, y por el otro lado con mucho dolor. Bueno, y también tenemos con Turquía, que esto también marca como ciertas rispideces en las relaciones armenias, que hay que tener un poco en cuenta la vinculación que hay entre Armenia y Nagorno-Karabaj. Creo que los últimos, no sé si el actual, pero hubo varios líderes, varios presidentes varios líderes políticos de Armenia que nacieron, vivieron, que eran de Nagorno-Karabaj, para que sea una idea, de la República de Artsaj, este estado de facto. Y también está lo que es el genocidio armenio, que este es por parte, digamos, de los turcos en contexto durante y en el contexto, digamos, de la Primera Guerra Mundial, entre 1915 y 1923, donde también fue una de las masacres más grandes que hubo y de limpiezas étnicas, un poco hablando de lo que se conoce actualmente y en concepto moderno del derecho internacional público como crímenes de lesa humanidad. Y esto también, o sea, es algo muy relativamente reciente y que un poco condiciona la dinámica y las relaciones y los bandos en torno a este actual conflicto. Y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Nagorno-Karabaj tenía antes una capital que también fue motivo, digamos, de conflictos, que era Suya. No sé si mi pronunciación será la correcta, después Fernando lo podrá rectificar. Que es un poco, muchos historiadores dicen que es como la Jerusalén de Karabaj. Es esa ciudad que tiene un arraigo histórico, de pertenencia religioso, cultural, específico, y que genera también estas rispideces, y que hoy en día es una ruina. Así que bueno, un poco Tomás de Waal define que la situación actual con el conflicto que empezó a derivarse a partir de la implosión de la Unión Soviética en 1991, trajo un nuevo panorama. De jure, digamos, a través del derecho, Azerbaiyán tenía dominio sobre Nagorno-Karabaj, pero Armenia ejercía, digamos, un control de facto. ¿Qué es lo que se encontraban? Se encontraban Armenia y Azerbaiyán como estados modernos, entrando en un nuevo sistema con un régimen específico y una vinculación específica, y apenas tenías tu propia independencia, lo último que quisieses hacer es entrar en un conflicto con otro estado que también había adquirido recientemente su independencia. Sin embargo,
A pesar de esto, Armenia sigue, digamos, apoyando, si bien no lo reconoce internacionalmente, oficialmente, sí lo apoya y hace que justamente Nagorno-Karabaj, o mejor dicho, la República de Artsaj, sea un estado, digamos, de facto que intenta, digamos, separarse formalmente de Azerbaiyán. Entonces, Tomás de Walte dice, tenemos entonces dos territorios, uno reconocido y uno no reconocido, que operan en una coreografía media rara, en un tándem coreografiado muy, muy raro. Entonces, no quiero, digamos, hacer mucha introducción, digamos, porque está bien, no sabía hasta dónde llegar más o menos. No sé por qué no se parece todo, si le puse el título. Pero bueno, ahí aparece el título. No sé por qué me hace eso. Bueno, sin más, le doy entonces la palabra a Fernando. Él es magíster en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, es gestor de proyectos en el Centro de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO, trabajó en el Centre d'études de Montreux, Caucasien et Centre Européen, en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, mi francés. Yo en su momento, tuve una materia sobre el Cáucaso, por eso también me interesaba mucho abordarlo, y tuve que volver a los apuntes en 2020, imagínense los años. Y bueno, esta materia era en inglés, pero también en francés, entonces hablaba un Fran English rarísimo, y ahora me está trayendo muchos déjà vus. Así que bueno, él va a hablar sobre esta segunda guerra de Nagorno-Karabaj, sobre estos orígenes, el estallido y bueno, las perspectivas de paz, que yo creo que es uno de los componentes que más interés van a tener muchos de ustedes. Sin más, gracias y Fernando, creo que podés activar el micrófono y todo ya. Buenos días, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de no pisarme demasiado con lo que ya ha sido dicho. Voy a compartir mi pantalla, un pequeño segundito. Lo cierto es que casi nunca utilizo Meet, Google sí, no te Meet. preocupes. Parezco un viejo, pero entonces, ahí estamos. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Está ¿Están viendo mi cargando? pantalla? Sí, estamos viendo tu pantalla, perfecto. Genial. Bueno, entonces, como decía, no me quiero pisar demasiado con lo que ya ha sido dicho. Lo que me interesaba a mí era más bien explorar un poco los orígenes de este conflicto que por mucho tiempo se lo llamó un conflicto congelado. Congelado en el sentido de que era un conflicto latente y que todo el mundo sabía que podía volver a estallar y finalmente volvió a estallar. Entonces, recapitulando un poco, es cierto que el Cáucaso es una de las zonas más complejas en términos etnolingüísticos, es decir, más allá de los estados caucásicos, que son básicamente Rusia o el sur de Rusia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. En realidad tenemos un mosaico de distintas etnias, de distintas lenguas, que están tanto de un lado como del otro del Monte Cáucaso. Justamente la forma de ver la región, de decir Ciscaucasia y Transcaucasia, obviamente tiene algo de ideológico, en el sentido de que es una mirada desde Moscú, es decir, lo que está del otro lado de las montañas, de los montes Cáucasos, es decir, la Transcaucasia o el Cáucaso Sur, que es Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj, o el Cáucaso Norte, donde tenemos Chechenia, Karacháyevo-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, Daguestán, etc. Todo el norte del Cáucaso es parte de la Federación Rusa. Es un tema interesantísimo porque al mismo tiempo que se desarrolló la primera guerra de Nagorno-Karabaj, tuvimos la primera guerra chechena, y a su vez, bueno, en el 2008 tuvimos también la guerra de Osetia del Sur. Es decir, el conflicto de Nagorno-Karabaj es parte, digamos, de un esquema mucho, mucho más grande, en una región que siempre se ha encontrado un poco tironeada entre tres fuerzas, tres potencias, tres imperios, que ha sido, por un lado, el Imperio Otomano y luego Turquía. Por otro lado, digamos, el poder centralizado de Moscú, que puede ser tanto la Rusia zarista, la Unión Soviética o la Federación Rusa actual, y hasta el siglo XIX el Imperio Persa, que luego terminó perdiendo, digamos, influencia
al tiempo que la Unión Soviética y el bloque occidental se hacen cada vez más fuertes. Entonces, me remonto a 1921, donde la Unión Soviética, época en la cual la Unión Soviética comenzaba, digamos, a estructurarse y tener cada vez más peso a nivel internacional. En esta época, Joseph Stalin tenía un cargo que se llamaba comisario de las nacionalidades. Una de las políticas que Stalin llevó a cabo a través de, digamos, estando él mismo en este puesto, fue la de intentar generar en distintas partes de la Unión Soviética distintos conflictos interétnicos de modo tal que no se formaran entes, digamos, alianzas o frentes unificados anti-Moscú, anti-rusos, de modo tal que, por ejemplo, si ustedes ven el mapa de, bueno, del Asia Central, particularmente la frontera entre Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, se van a dar cuenta que es una frontera bastante antinatural, bastante poco natural, en el cual los distintos países tienen fronteras comunes en torno, por ejemplo, a una de las pocas fuentes de agua dulce en la región. Esto había sido una de las tantas maniobras por parte de Stalin para generar conflictos interétnicos en la periferia de la Unión Soviética, de la naciente Unión Soviética, para evitar un frente antirruso, para evitar resistencias ante lo que en aquel momento era una nueva tentativa por parte del poder del Kremlin, más allá de que, bueno, no es lo mismo la Unión Soviética que, obviamente, el Imperio zarista. Entre estas medidas que llevó a cabo Stalin en su puesto de comisario de nacionalidades fue precisamente separar la región de Nagorno-Karabaj y entregarla a Azerbaiyán. Esto fue precisamente para generar conflictos entre la minoría, digamos, entre la mayoría armenia en Nagorno-Karabaj, que de repente pasó a ser una minoría dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, y a su vez también para mantener buenas relaciones con la Turquía de Kemal Atatürk. En 1988, hacia el fin de la Unión Soviética, todos saben bien que las dos medidas de la perestroika y la glasnost llevaron poco a poco al debilitamiento del poder central de Moscú y comenzaron a resurgir varios de estos conflictos congelados, de todas estas tensiones interétnicas que habían estado, digamos, puestas en un congelador durante los 70 años, aproximadamente 70 años de duración de la Unión Soviética. Como estaba diciendo, como ya se ha dicho en la introducción, en 1988 comenzaron estos reclamos por la parte de los armenios de Nagorno-Karabaj para unificarse con Armenia. Esto llevó a la primera guerra de Nagorno-Karabaj entre 1988 y 1994. El resultado de esta guerra fue la independencia de facto de la República de Nagorno-Karabaj, en la cual, aquí estamos, en la cual no solamente el territorio en el cual la mayoría de estos habitantes de origen armenio, alrededor de 150.000 armenios, fue, digamos, parte de esta entidad autoproclamada, sino también distritos adyacentes para asegurar, digamos, la supervivencia del nuevo Estado que no había sido reconocido por ningún otro Estado. Obviamente, Armenia y Nagorno-Karabaj actuaron, digamos, en conjunto, pero a su vez manteniendo cada república mantenía su parlamento, su presidente, y si bien la etnia era la misma, etnia armenia, hubo una dualidad, digamos, en términos del aparato estatal. Un parlamento en Nagorno-Karabaj, elecciones en Nagorno-Karabaj, y por otro lado elecciones en Armenia, con un parlamento en Armenia. Como ya se ha dicho también, es cierto que dos de los 4 presidentes que ha tenido Armenia luego de su independencia han sido de la República de Nagorno-Karabaj y han sido, de hecho, antiguos combatientes. En el 2020 hubo una conjunción de hechos o de circunstancias a nivel internacional que fueron propicias
para el reinicio de la guerra. Recordemos que luego de la primera guerra de Nagorno-Karabaj, bueno, el presidente de aquella época era un señor llamado Haidar Aliyev, que ya venía, digamos, en los círculos del poder en la época de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Luego fue presidente hasta la década de los 2000 y luego su hijo, Ilham Aliyev, continuó en la presidencia de Azerbaiyán. La retórica anti-armenia y abiertamente pro-guerra fue una constante a lo largo de estos dos gobiernos. La cuestión es que en el 2020, como estaba diciendo, hubo una serie de factores a nivel internacional que marcaron un punto de inflexión en la situación del Cáucaso Sur. Primero, obviamente, la pandemia del COVID, en el cual, bueno, todo el mundo estaba, digamos, distraído con lo que estaba ocurriendo a nivel mundial con la pandemia. Al mismo tiempo, Moscú estaba ocupado con Ucrania, es decir, si bien la guerra no había tomado las proporciones que toma hoy, desde el 2014 Putin en particular estaba ocupado con lo que ocurría en Ucrania. Se suma a ello los disturbios que estaban teniendo lugar en Bielorrusia, que también Putin estaba ocupado con ello. Los disturbios también que comenzaban a ocurrir en Kazajstán, que a su vez Moscú se estaba ocupando de aquello. Confluye también el hecho de que Erdogan, presidente de Turquía, desde aproximadamente 18 o 19 años, si no me equivoco, estaba llevando a cabo una política exterior bastante más agresiva que en los últimos años. Recordemos que ya había tenido choques con la Unión Europea, en particular con Grecia y con Francia, y recordemos también que tanto Francia como Grecia como Turquía son países miembros de la OTAN. Una política bastante más agresiva por parte de Erdogan para con Chipre. Recordemos que la mitad de Chipre está ocupada por Turquía desde la década de los 70. Entonces, toda esta serie de factores llevaron a que Ilham Aliyev pueda atacar, el presidente de Azerbaiyán, pueda atacar en una guerra que duró aproximadamente 44 días entre septiembre y noviembre del 2020 y tomando gran parte de la región de Nagorno-Karabaj. Se firmó un nuevo tratado de cese al fuego en noviembre del 2020, un poco bajo los auspicios de Moscú, según el cual por 5 años las tropas rusas van a actuar como peacemakers, como cascos azules, digámosle, por usar un término rápido, y a su vez esta presencia rusa en Nagorno-Karabaj puede ser reconducida por 5 años más si todas las partes acceden a ello. Lo que quedó al día de hoy de la República de Nagorno-Karabaj es lo que podemos ver hoy en este mismo momento en la pantalla, es decir, esta pequeña superficie de color rojo que podemos ver en el mapa, es lo que queda al día de hoy de la República autoproclamada de Nagorno-Karabaj. Dentro de este tratado, bajo los auspicios de Rusia, este tratado no puedo decir de paz, porque en realidad fue un cese al fuego, es que, bueno, se va a decidir el estatuto de Nagorno-Karabaj en el futuro y a su vez que se va a mantener abierto un pequeño corredor que se llama el corredor de Lachin, que no sé si se llega a ver en el mapa, un corredor que une lo que queda de Nagorno-Karabaj con la República de Armenia. Este corredor supuestamente está acordonado por tropas rusas para permitir el paso de víveres para los armenios que viven en Nagorno-Karabaj. Sin embargo, 8 meses atrás comenzó un bloqueo por parte del ejército de Azerbaiyán a esta ruta, que llevó a una crisis humanitaria que sigue hasta el día de hoy, a través de la cual no puede pasar, por ejemplo, los camiones de la Cruz Roja, no pueden entrar víveres, no pueden entrar medicamentos. Se ha dado el primer caso de muerte por inanición hace un par de días.
hubo una serie de muertes también por faltas de medicamentos, imposibilidad de evacuar gente enferma, gente herida. A su vez, la Comisión Europea repudió dicho bloqueo, pero a su vez Azerbaiyán está intentando utilizar su posición de fuerza en tanto que exportador de hidrocarburos, en particular de gas, a Europa, en un contexto en el cual Rusia ya no vende más gas a Europa, de modo tal que las críticas por parte de Occidente van a ser siempre bastante, digamos, bastante lights, bastante soft. En este contexto, la situación sigue bastante tensa en la región. Lamentablemente, no hay muchas perspectivas para comenzar, para una paz duradera en la región. Acabo de cambiar el mapa solamente para que se pueda apreciar este pequeño, no sé si se llega a ver mi mouse, pero este pequeño corredor que supuestamente une la República de Nagorno-Karabaj, o lo que queda de esta república, con el sur de Armenia, para enviar víveres. La cuestión es que, de momento, lamentablemente, no hay verdaderamente perspectivas de paz, sino más bien todo lo contrario. El ex fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, hace pocos días había lanzado el alerta de una crisis humanitaria que rayaba con la definición de la Convención de Ginebra acerca del genocidio, en el sentido de que, una vez más, se está utilizando el arma del hambre como arma de guerra, y que la crisis humanitaria parece que está lejos de resolverse en este sentido. Perspectivas de paz en la región. Lamentablemente, del punto de vista de Rusia, mantener sus tropas en la región, en particular con sus alrededor de 5.000 soldados, si no me equivoco, no recuerdo exactamente el número, en lo que queda de Nagorno-Karabaj, le resulta conveniente, es decir, en alguna medida Rusia se beneficia del conflicto manteniendo tropas en la región. Por otro lado, es cierto que, como había dicho antes, Rusia ya no vende gas a la Unión Europea por el conflicto de Ucrania, pero al mismo tiempo Rusia vende gas a Azerbaiyán, país que a su vez produce gas. Entonces todo este gas, tanto azerí como ruso, es enviado a Europa. De este modo, por parte de Europa no hay demasiada voluntad política para intentar para intentar ayudar a la resolución del conflicto. Por otro lado, Azerbaiyán quiere mantener su posición de fuerza luego de digamos, no existen ganadores en una guerra, pero luego de haber ganado la guerra del 2020, la segunda guerra de Nagorno-Karabaj, de modo tal que está ejerciendo presión, de modo evidentemente criminal desde un punto de vista del derecho internacional, lo cual lamentablemente lleva a una situación en la cual la guerra parece una vez más como una posibilidad real en esta región ya de por sí demasiado traumatizada, diría. No me estiro más porque no sé cuánto tiempo tenía, pero bueno, me detengo aquí. Tenés todo el tiempo que quieras, no te preocupes. Estábamos hasta las 11:30. Yo estoy disfrutando muchísimo. La verdad, digamos que tenés un conocimiento excelente. Tengo algunas preguntas, pero quiero dejar primero que alguno de los chicos, vi que alguien quiso levantar la mano en algún momento. No sé si tiene alguna pregunta, para yo no avasallar tampoco. Bueno, yo le quería preguntar, Sí. en razón de esta intención política, todavía estoy que no puedo arreglarlo de la cámara, encima me cambié y todo. En tema de la intención política, claro, o sea, Ucrania se habla un montón, está en todos los medios, hay ciertos desgastes, ¿no? En el tema de el apoyo al gobierno de Kiev, que están teniendo ciertos poderes occidentales, pero no se ve lo mismo con Nagorno-Karabaj. Es como que hay algunas cuestiones ahí. Yo quería preguntarte, más allá de, dejando de lado el tema de perspectivas de paz, que efectivamente no hay, ¿qué escenarios posibles son? O sea, escenarios posibles de lo que quisiese Armenia, de lo que quisiese Nagorno-Karabaj, en razón de qué les conviene,
y al mismo tiempo qué efectos tendría, ya sea regionalmente o más a nivel global. Bueno, lamentablemente, a ver, la cuestión es que eh, desde el punto de vista de Moscú, como estaba diciendo antes, mantener el conflicto candente es una forma de seguir teniendo un pie en la región. Es seguir teniendo influencia, basculando para un lado, para el otro, en la región. Por ende, en alguna medida al Kremlin le conviene que el conflicto siga estando candente. A su vez, omití decir, porque no quería estirarme demasiado, pero omití decir también que en el 2018 hubo en Armenia una revolución pacífica, una revolución, digamos, de terciopelo, como se la llamó, en la cual un outsider de la política, o alguien que se concebía como un outsider de la política, un periodista, llegó al poder a través de manifestaciones populares que en su época habían sido verdaderamente populares, atacando la corrupción de los gobiernos, de los sucesivos gobiernos armenios, etcétera. Y esto llevó a una situación un poco tensa con Moscú, porque en realidad, desde el punto de vista del Kremlin, todos los movimientos, digamos, anticorrupción o abiertamente o no abiertamente pro-occidentales, es en alguna medida una amenaza para la influencia de Moscú en las repúblicas postsoviéticas. Y en alguna medida es como que Moscú castiga directa o indirectamente a través de la guerra a las repúblicas postsoviéticas que se mueven un poco para Occidente o que amenazan moverse un poco para Occidente. Voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, 2008, Georgia intenta salir un poco de la esfera de control del Kremlin, intenta acercarse a Europa, intenta acercarse incluso a la OTAN, intenta formar parte de la OTAN. Moscú no solamente no podía aceptar, digamos, perder un país de su zona de influencia cercana, sino también no podía concebir tener fronteras con un país de la OTAN. Si Georgia llegaba a ser parte de la OTAN. Por ende, ¿qué ocurrió? 2008 tuvimos la guerra de Osetia del Sur, en la cual Rusia y fuerzas prorrusas dentro de Osetia del Sur terminaron generando, por así decirlo, la independencia, como lo llamaron, de Osetia del Sur, que de facto fue una anexión a Rusia. Por otro lado, Ucrania, cuando sigue intentando hasta el día de hoy, alejarse de la influencia de Moscú, nuevamente vimos una guerra. Y en el 2018, cuando hubo este movimiento anticorrupción, que si bien abiertamente no era anti-ruso, anti-Putin, anti-Moscú, en alguna medida las viejas oligarquías postsoviéticas armenias tenían muchos lazos directos con las oligarquías rusas. Entonces, en ese sentido, la guerra de Nagorno-Karabaj del 2020, el comienzo de la guerra, puede ser visto en alguna medida como una especie de castigo por parte de Moscú para este movimiento, en alguna medida pro-democrático, que luego terminó siendo un movimiento frustrado, porque al final no terminó siendo tan democrático como se lo creía. Y si bien Moscú no tuvo un papel activo, obviamente, en la guerra, sabemos bien que en la región del Cáucaso pocas cosas ocurren sin que los poderes regionales en alguna medida lo permitan, en este caso Turquía o Moscú, o Rusia, digámoslo. No sé si hay dudas, quizás no sé si en general soy demasiado claro o no. Si hay algo, digamos, que queda un poco, digamos, no tan claro, puedo volver a explicar, o si hay preguntas y dudas, o si hay alguna reflexión. Bueno, por mi parte, la verdad que fue clarísimo. No sé si Diego o quizás alguien de Internacionalistas Sin Fronteras, que es una de las organizaciones que nos están apoyando, o Anthony, quisieran preguntar algo, también pueden ir a preguntarle, aprovechenlo que lo tienen acá, sobre Ucrania, digamos, o alguna opinión
A mí después me gustaría preguntarte sobre las oportunidades y qué cosas has conocido estando en Armenia, y también creo que estuviste en Nagorno-Karabaj, porque bueno, eh, eso también es un conocimiento más de campo. Sí, sí, bueno, en realidad yo había trabajado en Nagorno-Karabaj en el 2010, en una época en la cual, digamos, obviamente se sabía que la guerra podía ocurrir, pero que a su vez había cierta confianza por parte de la población local de Nagorno-Karabaj con relación a, bueno, a poder soportar una guerra más. Obviamente, lo óptimo sería que no exista, que no haya ningún tipo de guerra. Pero lo cierto es que en esa región, lo cierto es que lamentablemente la guerra o los periodos de guerra son más la excepción que la norma. Eh, y los recuerdos de la primera guerra de Nagorno-Karabaj siguen estando muy presentes porque ocurrieron hace solamente 30 años aproximadamente. Entonces, en ese sentido, sí, la región un poco se palpitaba lo que iba a venir. Y a su vez, Aliyev, el actual presidente de Azerbaiyán, siempre fue muy claro en ese sentido. Desde el primer día, es decir, tanto él como su padre, desde 1994 hasta el día de hoy, dijeron que iban a recomenzar la guerra. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, fue algo tristemente esperado. Digamos, o sea, sí, como vos decís, que esté congelado no significa que no esté latente, digamos, es una cuestión de que un poco se preparaban para eso. Pude entrar desde el teléfono y ahora sí puedo usar la cámara porque recién ahora se me ocurrió esta alternativa. Eh, bueno, yo quería preguntarte un poco cómo es, o sea, en la región en sí, además de Rusia, con que es un poco, o sea, responde a sus intereses geopolíticos y su interés nacional, sin duda, pero juega un rol muy cambiante en torno si se quiere mostrar como mediador de paz o justamente quien busca, digamos, un conflicto, sobre todo en la región, teniendo en cuenta que es como muy, hace contraste el rol que está teniendo un poco en Nagorno-Karabaj, que le conviene mantenerlo congelado, como muy bien mencionaste, con Ucrania. Lo cual hace que también la presencia que tenía en ciertas organizaciones, como la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que ahora está tranquilamente paralizada, también haya sido, digamos, muy criticada, porque también, si no me equivoco, tanto para Osetia del Sur como cuando pasó el conflicto con Abjasia, eh, esta organización tuvo, digamos, como algún rol o intento de mediar y construir la paz, pero claro, la misma presencia rusa allí un poco la desacreditaba. Sí, sí, bueno, a ver, nivel institucional, la última vez que hubo un verdadero consenso en términos de apoyar una guerra fue en el 2001, en la guerra de Estados Unidos contra Irak para atacar al gobierno talibán. Ese fue, digamos, que yo recuerde, el último gran consenso a nivel internacional con relación a la legitimidad de una guerra, a la cual incluso China y Rusia, digamos, estuvieron a favor. Em, sí, es decir, a nivel institucional es casi imposible, digamos, avanzar a una verdadera resolución del conflicto, lamentablemente, porque el formato adoptado desde 1994 hasta, hasta la guerra del 2020 fue intentar encontrar una solución bajo los auspicios de Rusia, de Francia, representando a la Unión Europea, y de Estados Unidos. Este formato de negociaciones con reuniones regulares por parte de representantes del Estado armenio y de Azerbaiyán resultó infructífera en el sentido de que no había ningún avance real en términos, digamos, de resolución del conflicto. Y a su vez, es cierto que hasta la guerra del 2020, tanto Azerbaiyán como Armenia en alguna medida consideraban que el paso del tiempo
le jugaba a favor. Por el lado armenio se veía como una especie de fait accompli, de hecho ya resuelto. Mientras más pasa el tiempo, digamos, más se afinca la república no reconocida en Nagorno-Karabaj, aunque nadie lo haya reconocido. Por el lado azerí era, bueno, estamos vendiendo gas y petróleo a todo el mundo, estamos, comprando armas y por ende más pasa el tiempo, más nos va a convenir. Hubo otro hecho que tampoco mencioné, que fue la guerra de 4 días en el 2016. Por 4 días Azerbaiyán había comenzado la guerra sin muchos resultados, pero en alguna medida fue como un test de cómo reaccionaría la comunidad internacional en caso de una nueva guerra. Bueno, en la época no hubo demasiado revuelo mediático, revuelo político, institucional, y a su vez es cierto que entre el 2016 y el 2020 la introducción de nuevas tecnologías militares, principalmente los drones turcos, los Bayraktar, que son al día de hoy utilizados en Ucrania, también jugaron a favor para una victoria decisiva por parte de Azerbaiyán en la guerra del 2020. Desde un punto de vista puramente táctico, de un punto de vista de tecnología militar de tecnología militar y de tácticas de guerra, lo cierto es que hubo una utilización de mercenarios por parte de Azerbaiyán venidos de Siria, es decir, combatientes profesionales que ya habían estado peleando tanto en Libia como en Siria, que a su vez habían sido utilizados por Erdogan en Libia, en Siria, por ejemplo, contra los kurdos. Hubo, bueno, la introducción, como estaba diciendo antes, de los drones, que fue, bueno, algo decisivo en la guerra del 2020, que estamos viendo al día de hoy, que también tienen un rol decisivo en la guerra de Ucrania. Entonces, sí, la guerra del 2020 fue muy distinto de este punteo que había tratado de hacer el presidente Ilham Aliyev en el 2016 para ver qué ocurría en términos internacionales si una nueva guerra comenzaba en la región. Interesante y esta parte también táctica, uno de los temas también que se van a abordar, que un poco tienen que ver con esto, es, bueno, el uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que hace, digamos, que haya como otras esferas que salgan de lo tradicional y justamente terminan siendo cuestiones decisivas a desarrollar por los países para poder tener cierta ventaja estratégica en las guerras. En ese sentido, quería preguntarte, bueno, ¿qué tiene desarrollado Rusia hoy a nivel táctico y a nivel em, tecnologías, digamos, para la guerra, que ahora no está saliendo el término, em, que le puedan llegar a estar siendo útiles en Ucrania? ¿O cómo ves un poco la situación en Ucrania, como para cerrar ya y vincularlo con el tema anterior? No, bueno, yo pienso, en realidad, haciendo un poco más de abstracción, yo diría que desde hace un tiempo se pueden hablar de guerras híbridas, en el sentido de que la guerra ya no se lleva a cabo solamente digamos, en términos militares sobre el terreno, sino una serie digamos, de ataques por todos los flancos, por todos los frentes, que no necesariamente responden a lo que tradicionalmente teníamos como guerra militar. Es decir, por ejemplo, utilizar, como lo que está haciendo Azerbaiyán al día de hoy, utilizar el hambre como arma de guerra, es cierto, no es la primera vez, pero cortar el acceso de víveres y de medicamentos, por ejemplo, es una continuación de la guerra y que en realidad ha sido utilizada en otras épocas, pero yo creo que tanto en Ucrania como en Nagorno-Karabaj, como en otras partes del mundo, hay una concepción mucho más amplia de lo que es la guerra. Por ejemplo, 20, 30 años atrás no se hablaba de la ciberguerra y hoy es precisamente una parte esencial de un conflicto armado. Es decir, tanto el ataque cibernético a
la infraestructura básica de un país, como a su vez el bombardeo de fake news, el intentar modificar digamos, la moral de la gente a través de, por ejemplo, perfiles falsos a escala industrial. Todo esto es parte de una nueva forma, digamos, de hacer guerra. Y que va, como yo decía antes, más allá del mero acto militar tradicional que tenemos en mente. Repito que no es algo nuevo, no es la primera vez que esto se utiliza, pero es cierto que desde hace un tiempo hay una forma mucho más comprensiva, por así decirlo, en términos de comprender varios elementos, de llevar a cabo un conflicto armado. Y todo esto lo digo con pesar, obviamente no, lamentablemente sería mucho mejor que nada de todo esto ocurriera, no lo estoy diciendo honestamente como una curiosidad académica que cuesta vidas y que tiene obviamente un componente ético muy fuerte de fondo. Gracias por esa última aclaración. Yo creo que igual se dio a entender, pero la verdad que, o sea, es excelente. Ana creo que había levantado la mano. No sé si Ana querés activar el micrófono. Sí, no, yo no tengo preguntas, pero nada, quería decir que quedó clarísimo todo lo que explicó y que tiene mucha, bueno, relación con lo que ya veníamos trabajando y que coincidía con Fernando con esto de la guerra cibernética, digamos, que no se esperaba o que no muchas veces no la pensamos de esa manera. Y nada, decir que quedó todo claro porque quizás a veces tienen dudas porque nadie habla, entonces, nada, hablo como portadora de voz quizás, de que fue muy buena la presentación y muchísima información, pero excelente. Totalmente, fue todo un desafío, pero porque hablaste de algo muy complejo de una forma muy sencilla que hizo que sea muy fácil entenderlo y no es fácil eso, no cualquiera lo sabe hacer. Así que la verdad que felicitaciones. Eh, y bueno, no sé si estás acostumbrado o no sé cómo te debe estar pasando, pero hablas un montón de idiomas, así que debes cambiar los idiomas así, rapidísimo. ¿Cuántos idiomas hablas en total, Fernando? ¿Nos querés decir algo en armenio o en ruso como para cerrar el día de hoy? No, pero es cierto que, honestamente no sé de qué gente está compuesta, digamos, este público, por así decirlo, pero es cierto que si es gente que está estudiando relaciones internacionales, los animo a estudiar idiomas y no solamente inglés, y no solamente perfectamente inglés, no solamente conocimientos básicos, sino es muy distinto, es cierto, leer los textos o acceder al corpus de investigación en las lenguas, digamos, originales. Hay muchas cosas que se pierden en la traducción. Cuando se habla, por ejemplo, cuando desde el punto de vista ruso se habla de Ruski Mir, es decir, del mundo ruso, muchas veces nosotros no terminamos de comprender desde el punto de vista occidental de qué se está hablando, pero en realidad lo que los rusos llaman, y en particular lo que el Kremlin llama Ruski Mir, no necesariamente condice, casi nunca de hecho, condice con las fronteras reales de la Federación Rusa al día de hoy, o las distintas entidades estatales que estuvieron, digamos, manejadas por el Kremlin históricamente. Entonces, cuando Putin habla de Ruski Mir, también se extiende, por ejemplo, a las minorías rusas nacidas en los países bálticos, o a su patio trasero, le diría así, del Cáucaso Sur, o el Asia Central. Me voy por las ramas, pero solamente para decir que es cierto que estudiando relaciones internacionales suena a una perogrullada, a algo básico, pero es cierto que estudiar los idiomas de las regiones que se estudia es esencial para verdaderamente comprender. Y es cierto que de Latinoamérica muchas veces la región del Cáucaso o la región de Europa del Este o los Balcanes son áreas que nos parecen demasiado alejadas. Pero bueno, entendiendo justamente las lenguas locales, se accede a la realidad de una manera muy distinta. Coincido totalmente, aprender idiomas, si bien uno dice, uy, el alfabeto es distinto, la pronunciación,
una vez que te vas metiendo de a poquito en el mundo y lo haces con paciencia, descubrís un montón de cosas. O sea, yo empecé a estudiar chino, me gusta muchísimo Asia, así como hablas mucho esfuerzo y mucho también lectura y como cierto también interés genuino por esta región. A mí me pasa lo mismo, pero con el sureste asiático y un poco el noreste asiático también. Em, Así que nada, te entiendo totalmente porque una vez que accedes a leer en el idioma es como que accedes a la cosmovisión, es como una llave única, digamos. Y en ese sentido, digamos, se puede palpar algunas cuestiones más profundas a nivel cultural. La verdad que ha sido un placer total. Sé que están un poco desgastados algunos. Acá en Argentina estamos con feriado largo, entonces no hemos tenido tanta audiencia, pero seguramente siempre pasa. Las visitas de la grabación siempre son un montón. Ya estuvieron dejando comentarios en las sesiones anteriores. Y la verdad que nada, lo he disfrutado muchísimo. Sin dudas también el resto de los chicos, que tenemos gente de todas partes, no solamente de Argentina. Y bueno, la verdad que esperamos que podamos seguir en contacto, Fernando, y un placer que hayas dedicado este ratito para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.